Amigos, pues aparte de que se filtró el primer avance, el primer tráiler que acabamos de ver el día de ayer en todo el mundo, bueno amigos, así se ha filtrado ahora el guión de la película de Spider-Man No Way Home. Y por supuesto amigos, quién sabe qué está pasando con los directivos de Marvel que están haciendo que se filtren un montón de cosas. También habían filtrado la aparición de Abomination en la película de Shang-Chi. Y en este caso amigos, te traigo toda la trama de lo que se va a vivir dentro de la película de Spider-Man No Way Home. Así que si no quieres pasar un mal rato escuchando un gran spoiler, es mejor que dejes de ver este video. Se dice que la película inicia inmediatamente después de los eventos de Spider-Man Far From Home y se muestra un enfoque al letrero que dice West 33 Street. Aquí es donde estaba Peter Parker durante la escena posterior a los créditos de la película anterior. Salta para hablar con Mary Jane e inmediatamente es invadido por el público que lo graba con sus teléfonos y publica su reacción. Esto le hace entrar en pánico y agarrar a Mary Jane antes de escapar por la ciudad. Esto incluye viajar más allá del Times Square, que aparentemente tiene su cara en la pantalla central. Bueno amigos, Peter Parker se entrega y se le unen en la estación Mary Jane, Ned y también Flash. Flash es un gran admirador de Spider-Man, pero odiaba a Peter Parker y solía intimidarlo en la escuela, si bien recordamos. Sin embargo, al darse cuenta de que es un buen tipo, se une a su lado y curiosamente el actor ahora se ha teñido el cabello de rubio de colorante, lo que se alinea más con su contraparte del cómic. Peter Parker incluso se permite que le pongan en una mano las esposas mientras la otra está atada a la mesa de la sala de interrogatorios. Claramente podría escapar de esto, pero está cómodo hacerlo para que los oficiales se sientan seguros, tal y como lo vimos en la película del Hombre de Acero. Bueno, muy pronto la gente se da cuenta rápidamente de que el grupo de Misterio manipuló las imágenes con el Hombre Araña asesinando a Quentin Beck. Con la ayuda de Matt Murdock, el nombre de Peter Parker está limpio. Sin embargo, ahora tiene que vivir con el mundo sabiendo que él es el Hombre Araña. Vuelve a la escuela y sus compañeros lo rodean y está constantemente en el ojo al público. Bueno amigos, hay una escena realmente conmovedora en la que Peter y Mary Jane se sientan en una azotea lejos del mundo y Peter dice que solo quiere quedarse allí para siempre. Durante esto, Mary Jane lee un periódico que dice que Spider-Man tiene el poder de hipnotizar a las mujeres. La pareja está absolutamente consumida por la nueva fama de los fanáticos. Se supone porque habrá muchas escenas desde el principio que los harán leer sus teléfonos. La película tiene lugar a lo largo de varias estaciones del año y se supone que va desde el verano hasta el otoño y hasta el invierno. Ahora es durante el otoño, es decir Halloween, cuando Peter tiene una cierta idea después de mirar una decoración de brujas. Busca al Doctor Strange para que le ayude en todo su declave de la identidad. Luego hacemos la transición al Sanctum Sanctorum y lo encontramos bastante deteriorado y cubierto de nieve. Esto se debe al chasquido y a Bruce Banner rompiendo el techo. Bueno, se puede encontrar a Strange quitando la nieve y tratando de limpiar el lugar. Peter le pregunta a Strange si es posible retroceder el tiempo y cambiar las cosas, pero como sabemos, esto crearía un desastre mayor. Retroceder en el tiempo crearía una realidad ramificada en lugar de cambiar los resultados de lo que realmente sucedió. Esta parte de la película se basa en la historia de One More Day. Bueno, aunque Mephisto no aparece en la película, tenemos una historia similar con Doctor Strange. Doctor Strange decide hacer un hechizo que borrará el conocimiento de la mente de todos de que Peter es el Hombre Araña. Wong le advierte de los peligros de este hechizo y Strange le dice que no lo hará, pero luego le lanza un guiño a Peter. Wong luego empaca sus maletas y se va a luchar contra Abomination en Shang-Chi, lo que deja a Strange solo para lanzar el hechizo. Desde aquí Peter y Doctor Strange van al sótano del Sanctorum y Strange tira un mechón del cabello de Peter Parker para crear el hechizo, algo que vimos similar en la película de Thor Ragnarok. Luego empieza a hacer el hechizo que hará que todo el mundo olvide que Peter Parker es el Hombre Araña.
Bueno, esto termina saliendo mal porque Peter lo interrumpe y le pregunta que si puede hacer que la tía May, Ned y Mary Jane todavía lo recuerden. Esto se debe a que Mary Jane y Peter tienen unas discusiones y problemas una y otra vez sobre lo difícil que fue ocultárselo. Peter no quiere volver a pasar por eso, pero esto y a su vez abre el par en par el multiuniverso, lo cual ocasiona que los 6 siniestros atraviesen la realidad. Es el Duende Verde, el Dr. Octopus, Electro, Lizard, Sandman y Rhino. Los 6 villanos atacan Nueva York y tanto Strange como Peter Parker tienen que rodearlos. El único que no capturan es el Duende Verde. Peter y Osborn tienen una escena de acción en la que dice el Duende Verde que destruya con sus bombas el puente Queensboro. El Duende Verde decide quedarse atrás mientras que los demás siguen en su misión. Strange luego los mete en una prisión que Peter conoce y el Duende Verde va a visitarlos. Aquí descubre que lo último que todos recuerdan es que el Hombre Araña de su tierra estaba ahí cuando murieron. El Duende Verde no puede liberarlos porque hay un cubo mágico que Doctor Strange colocó para evitar que lo hagan. Debido a esto, el Duende Verde acude a Peter Parker para que lo ayude a liberar a sus amigos. Le dicen a Peter Parker que el Peter Parker de sus tierras los han matado. También dicen que si regresan morirán inmediatamente, por lo que no hay camino a casa. Vaya referencia al título de la película, ¿no? Bueno, ahora Peter se siente súper culpable por esto. Roba el cubo, por lo cual ocasiona que Doctor Strange lo persiga por toda la ciudad en la dimensión del espejo y aparentemente hay un momento en que la ciudad colapsa sobre sí misma, similar a como lo hizo en la persecución de la película de Doctor Strange. Usa su capa para capturar a Peter y Strange empuja su forma astral y logra obtener el cubo, pero es demasiado tarde porque los villanos vuelven a escapar. En el tercer y último acto, amigos, de la película aparecerán los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield para ayudar a Tom Holland en la pelea de los 6 siniestros. La batalla final ocurrirá en la Estatua de la Libertad, la cual ahora en vez de tener una antorcha tiene el escudo del Capitán América. Y en el clímax habrá una muerte importante, amigos. Y esto es todo lo que se menciona de la trama de la película. Bueno, amigos, ¿qué podemos notar acerca de esta trama? Lo que sí notamos es que por qué Peter cada vez está arruinando más las cosas. Siempre que pasa una nueva película acerca del Hombre Araña de Peter Parker, este tipo, en vez de ayudar a los superhéroes a crear menos problemas, termina ocasionando mucho más problemas y mucho más problemas graves. Muchas personas a partir de esta trama que estamos leyendo mencionan que, bueno, preferirían que muriera ya ahora sí el Peter Parker de Tom Holland, porque la verdad es un problema tenerlo dentro de este universo cinematográfico de Marvel, amigos. Bueno, amigos, entre otras cosas, podemos pues sí constatar de que posiblemente sí ocurra todo esto en la película, debido a que, bueno, gracias a la torpeza de Peter Parker, y no lo digo en esta película, sino que también lo ha pasado en los cómics, sí podrían agarrarlo de tonto y podrían ocasionar de que liberen otra vez a los 6 siniestros y ocasionen un desorden total en la película. Ahora también, amigos, la aparición de Doctor Octopus ha sido fabulosa dentro de este tráiler que nos han mostrado hace unos cuantos días. Y por supuesto, amigos, mencionó el mismísimo Tom Holland hace un par de horas en su página de Instagram que este no ha sido el tráiler final, que solamente este tráiler ha sido la punta del iceberg, pero por supuesto hay mucho más en los otros trailers y esperan emocionarnos más. Conforme a la persona que ha filtrado dicha noticia, voy a crear otro video más adelante, espero crearlo el día de hoy, mencionando de por qué se llevó esto a cabo y quién fue la persona que filtró dicho material, que ahora está por todas las redes sociales y acabó de una u otra manera con Marvel al mostrarnos este tan esperado Spider-Verse que hemos estado esperando durante muchísimo momento y por supuesto se va a hacer realidad. Bueno, amigos, si te gustó este video, regálame un gran batipulgar arriba, apóyame compartiendo este video con tus amigos, suscríbete a mi canal para recibir más noticias y contenido relacionado al cine y al mundo de superhéroes. Te ha hablado tu último amigo y sin nada más por el momento, soy Wiltor. Hasta la próxima.